producen una leve a moderada acción a nivel cardiovascular. Y lo mismo, atraen agua, ¿cierto?, al interior del vaso sanguíneo y es de corta duración. Corta duración significa 1 a 3 horas atrayendo agua al interior del vaso sanguíneo. O sea, no es tan corta. No, Lo pues que tú está decías, grabado. cuando elijo, si tú ya resolviste la hemorragia, esta es la mejor alternativa. Porque igual son 3 horas, entre 1 y 3 horas de atraer agua al interior del vaso. ¿Ya? Que me duele el dedo. Pero le pones el otro suero también, porque perdiste sangre. Sangre entera, ¿cierto? Con agua, con glóbulo rojo, con todo, claro. ¿Ya? Entonces es de corta duración, pero eso significa 1 a 3 horas, que no es tan poco. ¿Para qué la uso? Hipovolemia. ¿Cuánto? Poquito, porque su efecto no es tan corto. 4 o 5 ml por kilo por 10 minutos. Y punto. El resto lo hace el solo hecho de haber probado. Como es hipertónico, sigue trayendo agua. Y es más eficiente que los cristaloides isotónicos, que decíamos que si pongo un volumen grande, también me puede resolver una hipovolemia leve. Pero tendría que ocupar volúmenes muy grandes y puedo llegar a producir otros problemas, ¿ya? Claro. Dilución en demasiado, ¿cierto?, de todos los elementos que están, el sodio, el potasio, todo lo demás, ¿ya? Entonces, por eso que se considera una muy buena elección en hipovolemias que no sean muy severas. Aumentan la diuresis, o sea, yo también podría pensar en lo que decíamos una intoxicación severa. La glucosa, ¿cierto?, la hipertónica, cualquiera de esas, cuando necesitamos un aporte de calorías, un animal que está hipotérmico, que lleva muchos días sin comer, o para hipoglicemias graves. Tiene glucosa, hay glucosa al 50%, imagínense. Pero no lo puedo usar en animales deshidratados, ¿ya? Aquí dice deshidratación hipernatrémica, ninguna deshidratación, ¿ya? Animal deshidratado no, o pongo los dos o resuelvo primero un problema y después el otro. Animales con shock cardiogénico, porque aunque no es tan rápido, ¿cierto?, de leve a moderada a nivel cardiovascular, va a hacer trabajar más los vasos y el corazón también. Y en insuficiencia renal, porque después de llegar un montón de líquido al interior del vaso sanguíneo tiene que salir por la urinaria, ¿ya? Entonces no lo podemos usar en todos los pacientes, pero es una muy buena opción. Y se considera cada vez más la mejor opción cuando hay hipovolemia. Pero hipovolemia no muy severa. Sí, si es muy severa tienes que usar un color. Ya. Pero atente a las consecuencias, ese es el problema, es complicado. Sueros de reemplazo, ya dijimos, son para reemplazar lo que está alterado. Tenemos el cloruro de sodio al 0,9%, el suero fisiológico, que tiene agua, sodio y cloro, no tiene nada más. Es ligeramente más rico en sodio que el LEC y mucho más rico en cloro que el LEC y no tiene ninguna otra cosa. Es isotónico y se considera acidificante, porque aunque no tiene nada que tenga que ver con el pH, el hecho de tener altos niveles de cloro favorece la excreción del bicarbonato por vía urinaria, entonces como estoy eliminando bicarbonato, acidifica el medio interno. Claro. Entonces lo puedo usar si tengo una alcalosis metabólica, ¿ya? O sea, no solamente por deficiencias de electrolitos, sino que también problemas de pH. Usos entonces, ¿para qué lo uso? Terapia inicial de síndromes diarreicos, pero sin compromiso general. El animal está comenzando una diarrea, llega, ¿cierto?, a la consulta, ustedes lo ven y está bien, capaz que no esté ni siquiera con una deshidratación clínica, todavía está comiendo, ustedes lo ven paradito, tirado, ¿cierto? Y el dueño le dice, está con diarrea, empezó hoy día en la mañana, pero ya ha hecho 5 veces. Y así unas cosas, ¿ya? Entonces, ¿para esto me puede servir? Sí. Y puede ser necesario suplementar potasio. Por la diarrea. ¿Ya? Le puedo poner potasio, o sea, lo puedo usar solito, no tiene nada de potasio, o le puedo agregar potasio porque yo considero que mi paciente, aunque empezó recién hoy día en la mañana, ya hizo 5 cosas de este volado de diarrea, perdió harto potasio, ¿ya? Ahora, el potasio nosotros lo deberíamos incorporar de acuerdo a la medición de electrolito de sangre, no al lote, ¿ya? Acuérdense que el potasio controla muchas cosas, entre otras cosas, la contracción muscular. Sí. Y entre la contracción muscular, el corazoncito, no solamente los músculos estriados. Entonces, este de agregarle potasio, no es le agrego potasio, harto potasio nomás, ¿ya? Le agrego potasio de acuerdo a lo que tiene mi paciente, a las deficiencias que tiene mi paciente. ¿El parvovirus se puede usar? Sí. Ya, sí. Otro uso
rehidratación postemética. O sea, el animal estuvo vomitando, por eso que es postemética, ya separaron los vómitos, pero tengo todavía deficiencia de agua y electrolito, ¿cierto? Eliminé la causa. Por ejemplo, una gastritis originada por fármaco. Por ejemplo, una gastritis originada por AINES. ¿Ya? No Se le me dio un olvidó hacerle recubierto. gastroprotección. O yo le dije que lo usara por 3 días y lo usó por una semana. Viene vomitando sangre muchas veces. ¿Ya? Hipercalcemia e hipercalemia, porque no tiene ni calcio ni potasio. Así que me sirve como para diluir esos electrolitos y no perderlos. Y si le administro grandes volúmenes, voy a producir o puedo llegar a producir hipocalemia, o sea, deficiencia de potasio, y acidosis metabólica. Entonces, no puedo administrar volúmenes muy grandes porque si no voy a dejar la grande. En resumen, ¿ya? O sea, una muy buena alternativa, pero en casos bien particulares y en cantidades controladas. Doctora, y de acuerdo obviamente al peso del animal, ¿cuánto, o sea, si tengo un animal de 4 kilos, ¿Sí? ¿cuánto sería una dosis Apropiada. grande? No, para producir una hipercalemia o Ya. una acidosis Mira, metabólica. nosotros cuando hagamos el práctico de suero vamos a calcular cuánto suero ponerle por día y vamos a considerar no solamente el peso, sino que la edad del animal. Acuérdate que los cachorros tienen más agua que los viejos. Entonces vamos a considerar esos factores y eso que tú calculas es en 24 horas y eso es adecuado. Más allá de eso, atenta a las consecuencias. ¿Ya? Por eso que es tan importante calcular cuánto suero le pongo y no ponerle nomás. ¿Ya? Lo mismo que decimos el potasio. No ponerle nomás potasio. ¿Ya? Es que corremos riesgo de dejar la grasa. Bueno, ahora así como... Sí, pongámoslo nomás. Sí, porque ¿Qué podría pasar? Claro, eso le pasa. No es la idea. ¿Ya? El otro suero de reemplazo, que es el que más se usa, el suero Ringer lactato. Tiene sodio menos que el plasma, potasio, pero a niveles bajitos, ¿ya? Así que, y lo puedo suplementar, si yo considero que necesita más, lo suplemento. Es relativamente alto en cloro, tiene calcio, y aquí ya empezamos con algunos problemas, puede precipitar algunos fármacos, ¿ya? Otro problema que tiene el Ringer lactato, durante muchos años se pensó que no se podía usar en animales con insuficiencia hepática, porque necesita, el lactato es transformado en bicarbonato en el hígado, entonces hace trabajar al hígado. Entonces se pensaba que animales con insuficiencia hepática no iban a ser capaces de transformar el lactato en bicarbonato, por lo tanto no iban a tener efecto sobre el pH. ¿Ya? Y ahora sabemos que no es así. Un animal que tenga el hígado casi hecho papa, casi con cirrosis hepática, no tiene ningún problema. ¿Ya? Puede transformar el lactato en bicarbonato, así que tiene efecto igual sin generar mayores problemas. Entonces, a pesar de todo eso, se considera alcalinizante por el lactato. ¿Ya? No existe contraindicación en animales con ninguna hepatopatía, como se creía anteriormente. El gran problema aquí es esto. Como tiene calcio, nos puede precipitar algunos fármacos. Así que no es una buena opción para vehiculizar fármacos, sino solamente cuando tenemos enfermedades. ¿Ya? Se considera el suero de reemplazo ideal, el mejor funciona, pero como reemplazo. Entonces, para vehiculizar fármacos, lo que más se usa, el suero fisiológico, y en segundo lugar, el suero, la glucosa, la dextrosa al 5%, que es casi pura agua. ¿Ya? Casi no tenemos problema con ningún fármaco, con ninguno de los dos. ¿Ya? En cambio, el hecho de tener calcio del lactato, por ejemplo, o del suero poliiónico, que también se usa harto, no lo puse, pero también se usa, también tiene calcio y ese tiene magnesio además, entonces interfiere con muchos fármacos, así que no lo usen para vehiculizar fármacos o para diluir fármacos porque no es una buena opción por el calcio. Bueno, uso, ya dijimos, el suero de reemplazo ideal, o sea, sirve para casi todo, pero para lo que más sirve, diarreas agudas. Primera elección para diarreas agudas, no importa por qué se produjo la diarrea, si es infecciosa o de cualquier otro tipo. Cuando tengo diarrea, necesito agua y electrolitos, porque se están perdiendo en gran cantidad. Por eso que podemos suplementar potasio sin ningún problema. Pero además, cuando tenemos diarrea aguda, tenemos una acidosis metabólica que se nos está generando. Entonces necesitamos neutralizar la acidosis.
Entonces, por esto que esta es la primera alternativa, es el principal uso, diarrea aguda. Obviamente no estoy tratando solo la deficiencia de líquidos y electrolitos. Entonces, esos son los sueros de reemplazo que más se usan, y el suero de mantenimiento que más se usa, como decíamos, glucosa o dextrosa al 5%. Y si ustedes lo miran, son todos iguales. Por eso tenemos que usar tenemos que leer. ¿Ya? No contiene va. Se considera un suero hipotónico. Sin embargo, cuando lo aplicamos, se considera isotónico. Su efecto es isotónico, ¿ya? Así que lean eso nomás, pero pónganle isotónico, ¿ya? O sea, no es... Porque lo único que tiene es un poquito de glucosa. Por eso que, Como que regula, desde el punto de vista químico, es hipotónico. Pero en el organismo se comporta como un isotónico, Ya. ¿ya? Entonces, Produce eso un nos interesa equilibrio. a nosotros cómo funciona, ¿ya? Funciona como un isotónico. Ujú. No ¿Y contiene... se puede poner subcutáneo por...? Lo podríamos poner subcutáneo, ¿Sí se ¿sí? puede? Sí. Ay, pues- Acuérdate que los hipertónicos, No es venoso. se comporta como un isotónico en el organismo. Ah, Es lo que te digo. Los hipertónicos, bueno, y los hipotónicos. Lo que pasa es que, como te digo, esta es una cuestión química. Si tú lo miras desde el punto de vista químico, tiene agua y una pizquita de azúcar, nada más. Entonces, desde el punto de vista químico, se correspondería a un hipotónico. Pero desde el punto de vista químico nomás. Ah, ya. No contiene buffer, no contiene nada que neutralice el pH o afecte el pH. Por eso que se considera el suero de mantenimiento mejor, ¿ya? Y lo podemos usar, como les decía, incluso en gatos que son carnívoros estrictos, que tienen problemas con los azúcares, pero tienen un pelo de azúcar, así que no les afecta, como suero de mantenimiento, ¿ya? Si administro volúmenes elevados o durante largo tiempo, o sea, pongo alta cantidad, van a producir una diuresis osmótica, pero moderada. O sea, casi no pierdo suero. Por eso que se considera de mantenimiento, cuando necesito agua y punto, ¿ya? Entonces, por eso que es la mejor alternativa, o una glucosa o una dextrosa al 5% para aportar agua, que es lo que yo hago cuando hago mantenimiento. Usos: pérdida de agua y energía moderada. Acuérdense que igual tiene un poquito de azúcar, de glucosa. También me sirve en el periodo prequirúrgico y postquirúrgico en intervenciones cavitarias prolongadas. Ah, por los- Piensen que el animal, en los perros, 12 horas de ayuno para ir a cirugía, una cirugía prolongada, pónganle que dure 5 horas, 6 horas, y después el animal tiene que recuperarse y después tener que comer. ¿Ya? Así que está un día sin comer. Profe, ¿qué es cavitario? Cavidad, una cavidad abdominal, cavidad. torácica, ¿ya? Acuérdense que cuando yo abro una cavidad, evaporo. Se pierde Pierde más más líquido líquido. todavía, ¿ya? ¿Y por qué y posquirúrgico y no intraquirúrgico? Porque en el intraquirúrgico a mí me interesa tener un suero que me permita vehiculizar fármacos, ¿ya? Entonces, si yo elijo, voy a poner un suero fisiológico mejor, lo cambio, ¿ya? Si no, pongan. Pero lo importante es que en el intraquirúrgico al anestesista le interesa tener algo adecuado para vehiculizar los fármacos que él tiene que usar, Tiene que usar, ¿ya? ya. Para la cirugía que él va a tener que hacer. Entonces, podría pensar en seguir con este o cambiarlo. Depende del anestesista. Ni siquiera el cirujano, del anestesista en ese caso. Otro uso: pérdidas de agua libre sin electrolitos. Y el caso más característico, el golpe de calor en los animales que se quedan en el auto en el verano. Ah. Perros, gatos, sobre todo, animales que no sudan mucho, ¿cierto? Estos son los animales que tienen pérdidas importantísimas de líquido. Para ese tipo de problemas también. Claro. El aporte que tiene el azúcar, o sea, de glucosa en Sí, este caso, sí. a un animal diabético lo va a afectar más. No debería O- afectar o- mucho o más. es muy poco la... Es muy poco. No deberían tener problemas tampoco. ¿Por qué hablamos de los gatos? Porque los gatos son carnívoros estrictos y si tú le pones glucosa, aunque sea esta, para un reemplazo, ¿cierto? Tú podrías decir, el gato no come hace 3 días, le voy a poner esto como reemplazo. Pero el problema es que te va a generar necesariamente un problema hepático. Pero si tú ya reemplazaste todo y lo vas a usar para mantenimiento, ese poquito de azúcar, ya tú arreglaste todo, ya no te va a generar problema. No, y en un diabético lo deberías poder usar de mantenimiento, una cantidad razonable, digamos. Claro. Bueno, esos son los sueros que más se usan dentro de los cristaloides. Y ahora vamos a ver los coloides, o también se llaman expansores del plasma. ¿Por qué? Porque expanden el líquido que hay en el plasma, en el vaso sanguíneo. Se usan los dos como sinónimos, ¿ah? Se usan los dos términos.
que decía, generalmente se usan junto con los cristaloides. Cuando yo pienso en usar un coloide es que la hipovolemia es severa, ¿ya? Es terrible. Por eso descarté el uso del hipertónico y elegí un coloide. Entonces el animal no solamente está hipovolémico, también está deshidratado. Por eso aquí ponemos 2 vías en ciertos casos, ¿ya? Tienen moléculas de alto peso molecular, ¿cierto? Y por eso que son retenidas en el vaso sanguíneo. Esta es la gran diferencia que yo les decía con los cristaloides, que salen y entran fácilmente. Aquí no, los tengo que poner endovenoso, no se puede poner por ninguna otra vía. Y como son partículas muy grandes, quedan ahí. Y quedan ahí, y quedan ahí, y quedan ahí por muchas horas, ¿ya? Por eso que tienen esta capacidad mucho mayor de atraer líquido al interior del vaso sanguíneo. Quedan retenidas entonces en el espacio vascular, aumentan la presión coloidosmótica, o sea, no solamente la presión osmótica, sino la coloidosmótica, esa presión que ejercían, ¿se acuerdan las proteínas en los vasos sanguíneos? Aumenta toda la presión, ¿cierto? Entonces atraen agua y electrolitos al plasma. Por eso que no me puedo dar el lujo de usar un animal deshidratado. Si el animal está deshidratado, lo tengo que poner además cristaloide. Permanece mucho tiempo en el espacio intravascular. Decíamos que el hipertónico dura alrededor máximo 3 horas. Esto duran días. Entonces, imagínense, yo ya resolví el problema. Tuve la hemorragia en el brazo, lo que tú decías. Tuve una hemorragia en el brazo, ya resolví todo, se acabó. Tengo 3 días de efecto. Terrible. Por eso que cada vez se usan menos. Porque yo estoy, obviamente no estoy poniendo esto nomás, igual que siempre, ¿cierto? Estoy resolviendo todo el problema. Entonces, después, ¿cómo lo saco? No es llegar y sacar, ¿ya? Por eso que cada vez se usan menos los coloides en general, ¿ya? Porque permanece muy largo tiempo en el espacio. ¿Cómo los consigo eliminar? Porque son una tremenda molécula, no tengo cómo sacarla. Hay hidrólisis enzimática, o sea, enzimas que están circulando, los van rompiendo y de ahí posteriormente, ¿cierto?, salen por vía urinaria en un sistema digestivo como salen todos los fármacos. O por remoción por fagocitosis, por el sistema reticuloendotelial, que dice estas cuestiones no tienen nada que ver aquí, son cuerpos extraños, los agarro, los saco. Y esas son las formas de salir. Por eso que duran tanto circulando, ¿ya? Porque no es que ellas lleguen y salgan o dejen de actuar o dejen de hacer efecto, no. Aquí a la raza, ¿cierto? Así, ¡pam!, hay que sacarlo. Lo mismo que veíamos en los hipertónicos, se administran volúmenes pequeños, porque no podemos darnos lujos de tener tanto efecto, ¿cierto? 5 a 10 ml por kilo, máximo 20 ml por kilo día. Bastante poquito si pensamos, ¿cierto? Y hay que evitar provocar hipertensión, porque aquí sí, no solamente puede generar una hipervolemia, sino que la hipertensión viene, ¿ya? Entonces la uso, casos extremos, hipovolemia pero severa, hemorragia en curso, lo que tú me decías, se cortó el brazo y todavía no puedo. Llevo, no sé, 3 horas aquí tratando de arreglar el problema, pero resulta que me queda un pedazo por allá, otro por acá, no los puedo ligar y es un vaso importante. Por ejemplo, o un accidente, ¿sí? Ya tiene que ser algo así como wow, ya, una cosa que no es muy terrible, no. Shock endotóxico y shock cardiogénico, no porque no me vaya a afectar, ¿cierto?, la función cardiovascular, pero aquí se me está muriendo el animal. ¿Ya? Hago todo. Sepsis generalizada, ni hablar, ¿cierto? También se me está muriendo. Son recursos a los que uno echa mano ya en forma extrema. ¿Cuál es el principal RAM? Hemorragia. Y es por hemodilución, porque como atrae agua, diluye todo, ¿ya? Se considera raros que haya, es poco frecuente tener RAM con buen manejo. Pero buen manejo no significa que yo no haga nada más que poner el coloide. Buen manejo significa que yo estoy haciendo todo para resolver lo que me generó la hipovolemia. Y después no tengo cómo sacarla, ¿ya? A eso se refiere, son raros, sí, efectivamente. Pero después tengo que seguir resolviendo la hipovolemia, como sea, o sea, la deficiencia, la deshidratación en el fondo, la deficiencia de líquidos que me va a ir sacando para ir atrayendo el vaso sanguíneo. Bueno, como hay hemodilución, no solo disminuyen los factores de coagulación, que es lo que me genera la hemorragia, disminuye todo, ¿cierto? El hematocrito, la concentración de albúmina, de potasio, todo. Y también de los factores de coagulación. Y es tan importante que lo más frecuente son hemorragias.
Como son macromoléculas, también es frecuente que me produzcan hipersensibilidad. Y contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, por lo mismo que decíamos de los hipertónicos, ¿cierto? Tenemos lo que lo saca el riñón, el líquido que está llevando en exceso al vaso sanguíneo. Profesora, su hipersensibilidad se refiere como a una reacción alérgica. Sí, sí. Los coloides se clasifican en naturales y sintéticos. Entre los naturales tenemos la albúmina, el plasma y la sangre entera. Y la sangre entera, la vamos a ver cuando veamos sangre, cada vez también se usa menos. La mayor parte de las veces cuando necesitamos algo, usamos ese algo que nos hace falta. Falta factores de coagulación, ponemos plasma que tiene factores de coagulación. Falta el glóbulo rojo, ponemos los glóbulos rojos. Ponemos el pedacito que está faltando, la sangre entera también. Cada vez más se está dejando de usar. ¿Ya? Entre los sintéticos son los más baratos, soluciones de dextrano, los starches y los almidones. Hydroxyl starch. Se abrevia X. Coloides naturales, la albúmina. Podemos usar la albúmina humana en animales, ¿ya? Lo que es una tremenda ventaja, porque obviamente hay más albúmina humana que albúmina de animales disponibles, digamos, ¿ya? La albúmina es producida por el hígado, así que alguien tiene que donarla, ¿cierto? Por eso que es más fácil conseguirse albúmina humana. Su efecto oncótico máximo, o sea, la máxima capacidad de traer líquido al interior del vaso sanguíneo se produce después de 30 a 60 minutos. O sea, no es tan rápida, si se fijan. Y 1 gramo de albúmina retiene 18 ml de líquido en el espacio intravascular y una vida media alrededor de 16 horas. O sea, claro, 1 gramo retiene 18 ml por más de un día. ¿Ya? Como más de un día. Sí, porque su vida media son 16 horas. Puede durar un poquito más. Puede durar el doble. Ya. O sea, se considera que dura un día, pero en la práctica dura más de un día. Esta gran capacidad de traer se demoró media hora o una hora, pero está un día entero trayendo agua al interior del vaso sanguíneo. Bueno, lo que decía, puede usarse albúmina humana, la desventaja es el costo. Tenemos que tener donante y por eso que sale caro. Los RAM, en este caso, también pueden haber hemorragias, pero el RAM más frecuente son reacciones anafilácticas, pero aquí con administraciones repetidas. Generalmente a la primera tampoco, aunque usemos albúmina humana, no da mayores problemas. Pero el porcentaje de albúmina humana, a diferencia, por ejemplo, ya que nosotros Sí. Se considera que, es que la práctica usa re poco. no lo digo por el costo, no hablo usted que Ya. porque es humana, pero No es más cara porque es humana, es más barata porque es humana. La de animal es más cara. Sí. Pero a pesar de que podría usarse la de salud. Sí. Por eso Ya. No, es que podemos usar la de humana a pesar de que es de humana. No tiene nada que ver con nosotros, digamos. Pero entre nada y eso, mejor eso. ¿Ya? Ahora en la práctica, y que vas a usar el plasma, que es un mal coloide. El plasma mal colorado. Sí. También hay que conseguirlo de un donante. Y aquí además tenemos que tener el grupo sanguíneo, o sea, mucho más específica. Pero por lo mismo, como es un mal coloide, es menos peligroso. Y cuando hay que usarlo, generalmente se usan los sintéticos, porque te estás jugando el todo por el todo y son más baratos. El plasma, como decíamos, no es un muy buen coloide, no tiene una gran capacidad de traer agua al interior del vaso sanguíneo, pero tiene muchas otras ventajas. Por ejemplo, podemos transmitir inmunidad pasiva a nuestro paciente. Y también, ¿cierto?, contiene factores de coagulación. Entonces, tiene muchas más opciones de uso, por así decirlo. Y el hecho de que sea un coloide no muy bueno, que no atrae mucho, en realidad llega a ser, de hecho es mejor que un hipertónico, ¿cierto? Y no llega a provocar tanta complicación en el animal. Pero necesito conocer el grupo sanguíneo del paciente, esto sobre todo en los gatos, ¿cierto? Se puede usar fresco, recién obtenido, o se puede usar fresco congelado, que es el plasma fresco, que se congela antes de 6 horas después de haberlo obtenido y dura 1 año. Este es el
que más se usa, obviamente, el fresco congelado. Bueno, nosotros tenemos, no sé si ustedes saben, nosotros tenemos aquí un veterinario que trabaja con animales menores sobre todo, el doctor López, que tiene una clínica en Puente Alto, y él tiene banco de sangre, tiene todas estas cosas. Él hace, por si acaso les toca, diálisis peritoneales, tiene muchos procedimientos, cosas que tienen que ver con problemas de sangre, ¿ya? Él, a propósito, ya no está tan joven, pero él salió de la escuela y le gustaba esto y se especializó en esto, ¿ya? Tiene una clínica donde se atienden los animales de cualquier tipo, digamos, pero su especialidad es sangre, la de él. Bueno, el plasma fresco congelado tiene factores de coagulación, que ese es el otro uso importante que se le hace, ¿ya? El plasma, cuando lo usamos para transmitir inmunidad pasiva, obviamente tiene que venir de un donante inmunizado. Por eso que también me interesa que el donante sea conocido. O sea, si yo voy a comprar plasma, lo tengo que usar de un donante que yo sé que está vacunado, bien alimentado y todo lo demás. No como durante mucho tiempo, a lo mejor les tocó a ustedes verlo durante, será años atrás ya, 6, 8 años atrás, se puso de moda transfundir sangre. Sí. Y se salía poco menos que al asear el perro que pasaba, te sacaban sangre para jugar. De verdad. Sí, verdad. Pero se pedían como perros grandes igual. Pero el perro que pasaba por la calle. Sí, muy pues podía grande, tener. era para sacarle más sangre, era para sacarle más sangre, no era porque fuera más seguro. Bueno, por suerte, no solamente en Chile, parece que fue en todo el mundo esta moda, y ahora sabemos que la sangre no es llegar y sacar sangre, primero, ¿cierto? También muchos se defendían, no, si yo uso los perros que tengo en la clínica, todas las clínicas hay perros, ¿cierto? Gatos, generalmente también. No, yo uso los animales en la clínica y yo sé lo que los alimento, pero no. Ustedes saben, casa de perros cuchillo palo, esos animales generalmente no están ni siquiera vacunados. Reciben los alimentos que les regalan, las mostritas, ¿cierto? Entonces tienen, ¿qué alimentos? Cualquiera. Todas las muestras gratis. Todas las muestras gratis. Claro. Entonces, no es la idea. Sí, por eso les digo, cuando compren o consigan, no sé, yo creo que es rentable porque lleva muchos años. Pero la idea es comprarlo en un lugar serio, ¿ya? No salir a lasear perros, el que pasó por aquí le saco sangre, ¿ya? No es la idea. Bien. Sí, además que tenemos, o sea, no puedo quejar que no tenemos, tenemos, hay que hace años, como les digo. También tengo. Los sintéticos tienen la grasa que funcionan en el laboratorio y son más baratos. Pero su efecto, no, su efecto todo lo contrario. Mira, mucho más. Todos los sintéticos. Dextranos. Hay dextrano 40 y 70 que se obtiene de una bacteria, ¿cierto? Que se desarrolla en sucrosa y después se diluye con suero fisiológico. ¿Ya? Así se obtienen los dextranos. Bueno, si se fijan, a las 12 horas de administrado, el 60% del dextrano 40 ha sido aclarado, o sea, se ha sacado del espacio vascular a las 12 horas. Y a las 12 horas, el 35% del dextrano 70 se ha sacado. O sea, duran un día o más de un día. Así de intenso es el efecto. RAM, hemorragias. Principalmente se debe a que lo que más se nota la disminución es del factor 8 de coagulación. Además, los dextranes, ¿cierto? El dextrano tiene la capacidad de que forma como un recubrimiento en el interior del vaso sanguíneo, hay que ponerlo endovenoso, como todo, ¿cierto? Forma un recubrimiento en el vaso sanguíneo que altera la elasticidad del coágulo de fibrina y dificulta la formación del coágulo. Por eso que es tan fácil tener hemorragia. O sea, no solamente por la hemodilución y la duración, sino porque dificulta la coagulación. ¿Ya? Así que hay que usarlo con respeto. De coagulación. De fisiología general. No nos acordamos tampoco. Voy a tener que buscar. Sí. No nos va a Los almidones, hidroxietilalmidones, a las 48 horas de administrado, todavía tenemos el 50% del volumen que administramos en la sangre. O sea, dura como 4 días su efecto terapéutico. Inmenso. RAM, hemorragias. También disminuye el fibrinógeno, la antitrombina 3, ¿cierto? Aumenta el tiempo de tromboplastina y la actividad del factor 8 de coagulación. Así que el principal problema con los sintéticos
son las hemoglobas. De factor 8 casi todo. Y los starches que nosotros, bueno, aquí en Chile no tenemos, pero hay un vet starch que se llama vet starch, que es obviamente de uso veterinario, actúa igual, ¿ya? También es un producto que se diluye en suero fisiológico y de acuerdo a eso le dan los nombres, ¿ya? Un perro normal, el ETA starch puede expandir en plasma en un 140% del volumen aplicado. A diferencia de lo que decíamos la albúmina, ¿se acuerdan? Un ml trae 18. 18. Sí. Así es, ¿ya? Oh. Un pony normal, 10 ml por kilo, que es la dosis habitual, dura más de 120 horas. Bueno, no deberíamos nunca usar más de 10 ml por kilo día. Bueno, RAM, problema de coagulación. ¿Ya? Por eso que los pasados están aquí, ustedes verán, ¿cierto?, si los usan o no, pero como les digo, en el mundo entero, no solo en medicina veterinaria, en medicina humana también, cada vez se usan menos por el riesgo que tienen. Entonces, por eso que cada vez que más se usa el plasma y no se usa como coloide, se usa para transmitir inmunidad pasiva, Inmunidad pasiva. un parvo, un distemper, ¿cierto? O para factores de coagulación, una intoxicación o algo así que produzca problemas de ese tipo. ¿Ya? Ya, vamos a quedar hasta aquí.